champú, jabón, desodorantes, pasta de dientes, papel de baño, galletas Marías de animalitos o saladas, o si quieres traer cosas para el área específicamente de niños, cajas de jugos, cajas de leches, botellas de agua, hojas blancas, libros, colores, crayones y juegos de mesa. ¿Ok? Todo eso es lo que estamos juntando en especie. De igual forma, si tú quieres hacer donación en efectivo o por transferencia, lo puedes hacer. Si es en efectivo, hazlo a través de los sobres. Ahí nada más me pones la cantidad que quieras aportar para esto y compraremos algo para traerlo. La próxima semana traeremos todo lo que pudimos comprar con las aportaciones que han hecho para que ustedes se den cuenta qué es lo que vamos a poder donar. Nada más que no hemos comprado porque queríamos ver primero qué traía la gente y ya en base a eso comprar como lo que falte. Igualmente lo puedes hacer por transferencia o lo puedes hacer en librería por medio de tarjeta. Y también tenemos corriendo a la par la colecta para los kits de costura en el reclusorio de El Jolol en la Huasteca. Estamos armando 85 kits para las reclusas que se encuentran en este lugar. Cada kit tiene un costo de 200 pesos, entonces igual si tú puedes aportar un kit en efectivo, lo haces por medio de los sobres, lo puedes hacer por transferencia o igualmente en librería puedes pagar un kit, ahí tienen el costo, ya nada más lo firmas y listo. ¿Sale? La idea es en octubre hacer la entrega en ambos lugares y te estaremos ahí informando todo lo que pudimos hacer. Así que gracias por tu generosidad, gracias por eso y te mantenemos al tanto de cómo vamos. Creo que son todos los avisos. La próxima semana les voy a traer ya tenemos el costo de la siguiente etapa de construcción, son 999,800, me parece, masiva. Y por ahí ya estoy trabajando con con el equipo de liderazgo, de qué manera vamos a hacer por ahí una campaña para juntar ese dinero y mantenerte al tanto, para ver si logramos de aquí a fin de año juntar el recurso y poder arrancar en enero con la construcción de las 12 columnas que son las que siguen. ¿Sale? Entonces estate por ahí al pendiente para ver qué vamos a estar haciendo. Creo que son todos los avisos, me parece. ¿Sí? ¿Se me olvidó algo? ¿No? Ok, perfecto. Abran sus Biblias, por favor. Adiós, ya me equivoqué de predicación. Vamos a estar en Éxodo 25. Yo no sé si tú alguna vez te has detenido solo a pensar o a meditar lo increíble que es saber, entender, incluso dimensionar que el Dios que creó el universo, el Dios que cuando habló separó la luz de las tinieblas, el Dios que con un solo soplo abrió el mar para que Israel pudiera caminar en medio del Mar Rojo, ese mismo Dios de manera textual nos dice: quiero vivir en medio de ustedes. O sea, es como, no sé, piensa en una persona poderosa en términos económicos, en términos políticos, en términos de influencia humana, y que esa persona que tú puedes dimensionar como muy poderosa llegue y te diga: quiero vivir contigo, quiero habitar contigo. ¿Sí? Estaba meditando en eso mientras hacía la predicación, porque pues la neta es que si yo fuera Dios, y gracias a Dios no lo soy, yo probablemente me quedaría lejos de la creación. O sea, como soy demasiado bueno para ser cierto, ¿no? O sea, soy demasiado bueno para acercarme a ti. O sea, tú no eres digno de mi presencia. O sea, estoy hablándote de cómo actuaríamos o incluso cómo actúan
O sea, el otro día meditaba en eso, ¿no? Y la gente de dinero, que es el poder humano, pues hoy en día, pues primera clase, se separan de los normales, hay espacios VIP, hay aviones privados, hay transportes diferentes. O sea, la gente que tiene dinero y la gente que tiene poder no tiene las mismas experiencias que la gente que no lo tiene. Es decir, hay una separación. Y entonces meditaba en esto porque Dios no actúa de la misma manera. Dios, que tiene todo el poder, Él decide habitar entre nosotros, ¿sí? Y entonces, como les decía, si yo fuera Dios, pues probablemente yo diría, mira, el pueblo es terco, el pueblo es rebelde, el pueblo es pecador. Yo no me voy a mezclar con la chusma, ¿sí? Y Dios no. Dios, en toda su santidad, en toda su gloria, en toda su majestad, en todo su poder, no se queda distante, no levantó un muro para alejarse, levantó un tabernáculo para acercarse a nosotros. El día de hoy vamos a caminar todo Éxodo 25 y Éxodo 26 y Éxodo 27. No vamos a leer evidentemente verso a verso, pero vamos a hablar de todos los elementos mencionados de Éxodo 25 a Éxodo 27, que es esta parte donde Dios da instrucciones acerca del tabernáculo. ¿Por qué? Porque en estos pasajes, en estos 3 capítulos, Dios es muy claro y dice, quiero habitar contigo. Es decir, no solo visitarte, no solo corregirte, no solo observarte de lejos, Dios quiere hacer una morada, hacer un hogar contigo. Y quiero que en verdad trates de entender esa idea. Entonces la gran pregunta que este texto nos va a poner frente a nosotros el día de hoy es, si Dios quiere habitar conmigo, ¿estás dispuesto tú a habitar con Él? Porque hoy vamos a ver a lo largo del pasaje cómo Dios es súper intencional en el deseo y el anhelo que Él tiene de habitar con nosotros. Y si eso es real, y yo lo creo, entonces la pregunta no se vuelve, ¿Dios quiere habitar conmigo? La pregunta se vuelve, ¿quiero yo habitar con Él? Porque como te digo, la idea que quiero que te quedes es, Dios quiere habitar con nosotros y nos invita a habitar con Él por medio de Cristo. ¿Ok? Entonces vamos a caminar las 4 etapas que pude identificar o que pude separar en el texto. Vamos a ver cómo Dios quiere habitar con nosotros, cómo quiere hacer morada, cómo nos muestra su presencia, cómo en su presencia encontramos provisión y cómo nos da el acceso. Es decir, morada, presencia, provisión y acceso. ¿Sale? Entonces vamos a comenzar. La primera parte está en Éxodo 25, del 1 al 9, donde encontramos que Dios quiere que hagamos una morada para Él. ¿Ok? En el versículo 2, Éxodo 25, 2, dice claramente, dile a los israelitas que tomen una ofrenda para mí de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo, ustedes tomarán mi ofrenda. Entonces, el pueblo iba a levantar un tabernáculo. El pueblo, ¿qué es un tabernáculo? Un lugar donde Dios va a habitar. ¿Ok? Lo que me gustó de esta invitación de Dios es que Dios no llegó y dijo, esto es lo que nos toca a cada quien. O sea, a cada quien le toca aportar tantas piezas de oro, tantas piezas de plata, tantas piezas de algún metal o de alguna ofrenda. No, Dios dice, de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo.
Y entonces vemos cómo el tema de la generosidad con Dios desde siempre es un tema voluntario. Dios no va a llegar nunca, y si en algún lugar te han hecho creer eso, Dios nunca va a llegar a imponerte algo en ese sentido, sino que Él espera que de corazón tú ofrezcas. ¿Por qué? Porque lo que se construye para Dios, y eso es yo creo que lo que más me encanta de lo que estamos construyendo en el templo para nosotros en identidad, es que lo que se construye para Dios se hace por un corazón rendido, un corazón que entiende y no un corazón obligado. Es la forma en la que Dios nos revela a nosotros. Porque entendamos algo, Dios no necesita un lugar, Dios no necesita un templo, Dios no necesita una iglesia, ¿ok? Pero Dios desea habitar en medio de su pueblo. Y entonces su deseo no es tener un lujo, su deseo no es tener una propiedad. Su deseo es tener comunión con su pueblo y ese deseo sigue presente el día de hoy. ¿Ok? Entonces, esto no es un capricho divino. Es el Dios Santo, el Dios poderoso, el Dios creador que no quiere aislarse de nosotros por causa de nuestro pecado, ¿sí? Y entonces Él toma la iniciativa de acercarse a ti. Y entonces te vuelvo a invitar a que te hagas esa idea en la mente. Verdaderamente el Dios que creó el universo dice, quiero acercarme a ti de manera personal. Tú hoy estás aquí escuchando este mensaje porque el Dios Todopoderoso acomodó todas las cosas para que tú hoy estés sentado aquí escuchando, quiero relacionarme contigo. Piensa todas las cosas que se tuvieron que acomodar para que tú estés sentado el día de hoy en una silla. Todo eso lo movió Dios para decirte, quiero vivir contigo. Pero también quiere que aprendamos a vivir para Él. Y esa es exactamente la intención del tabernáculo. El tabernáculo, tú lo puedes leer y estoy seguro, son de esos fragmentos de la Biblia que tú dices, neta Dios, ¿para qué tanto detalle de eso? O sea, a mí dime qué onda con los dinosaurios, a mí dime qué onda con la evolución, a mí dime dónde está el arca de Noé. No me digas de qué color quieren las cortinas del templo. O sea, ¿por qué? ¿Por qué Dios es así? Porque lo que Dios te está mostrando es que para Él es más importante relacionarse contigo. Y entonces, si tú vas a Juan y conectas Éxodo con Juan, Juan capítulo 1, versículo 14, Juan 1:14 dice, el verbo se hizo carne y ¿qué? Habitó entre nosotros. Y eso me encanta porque desde Éxodo Dios está intentando habitar con nosotros y nosotros no la pasamos rechazándolo. Y entonces llega un punto en el que dice, ok, esto no va a jalar. Tengo que ir yo a habitar entre ustedes. Y entonces dice, el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y entonces este tabernáculo que se estaba construyendo en Éxodo, en el Nuevo Testamento se hace carne. Y Jesús es el verdadero tabernáculo. Jesús es la manera que Dios tiene para habitar en nosotros. Jesús es el cumplimiento del deseo divino de morar entre nosotros. Lo que este tabernáculo del Éxodo era una sombra, en Cristo es plenitud. Y no se detiene ahí. Vemos el tabernáculo en el Éxodo, vemos el tabernáculo en Cristo
y vemos el tabernáculo en el final de los tiempos. Ve Apocalipsis. Apocalipsis 21:3. Dice, entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Y entonces vemos tabernáculo, vemos Cristo y vemos Nueva Jerusalén. Este elemento de Dios queriendo habitar con nosotros es un momento a lo largo de toda la Biblia. El tabernáculo del Éxodo apuntaba a Jesús, el tabernáculo es Jesús y el tabernáculo se manifestará en la Nueva Jerusalén. ¿Por qué? Porque Dios no quiere ser como esas visitas que solo recibes y dejas en la sala. Dios se quiere mudar contigo. Tú y yo tenemos a Dios como un adorno en la casa, pero no lo tenemos como el dueño de la casa. Y entonces la relación es como cuando limpias tu cuarto o tu casa porque sabes que viene la suegra. Viene a visitarte, pero el resto de la casa está hecho una porquería. Todo lo guardas en el closet, todo lo escondiste y nada más recogiste por donde la suegra iba a pasar. Así somos con Jesús. Pásale Jesús a mi corazón, pero nomás te enseño cómo soy el domingo, nomás te enseño cómo soy en los grupos entre semana, nomás te enseño cómo opero cuando tengo mi Biblia abierta. A los demás lugares no te metas. Y así tratamos a Dios. Le damos un espacio bien bonito el domingo, pero no lo dejamos entrar a la cocina. ¿Por qué? Porque no lo hacemos parte de nuestra vida diaria. Y entonces te pregunto, ¿le estás dando a Dios un espacio real o solo le estás dando un rincón? ¿Es tu vida una tienda, un espacio para su presencia o solo es el cuarto de visitas que limpias los domingos cuando Él viene? Porque Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Dios quiere hacer de tu corazón un hogar. Ve lo que dice Éxodo 25:8. Y márcalo, subráyalo. Que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos. Que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos. ¿Por qué? Porque Dios no solo está buscando asistentes al culto de los domingos. Dios está buscando gente que resida y habite en su presencia. Dios no quiere corazones que cooperen por obligación. Dios quiere corazones que se rindan por amor. Y entonces, si el tabernáculo nos muestra este deseo de Dios de habitar con nosotros, vamos a ver cómo el arca nos va a revelar cómo Dios habita en medio de nosotros. Dios no solo quiere una casa, no solo quiere una residencia, Él quiere tener una relación contigo. ¿Ok? Y para que eso sea posible, su presencia tiene que estar acompañada por gracia. Entonces, si quieres leer todo, vas a leer del 25:10 al 25:22. Del versículo 10 al versículo 22, Dios nos instruye cómo van a construir el arca. ¿Qué es el arca? Es un cofre muy bonito, muy hermoso, muy elegante, ¿sí? Hecho de madera de acacia, cubierto de oro por dentro y por fuera. En este cofre se iban a guardar las tablas del pacto, las tablas que el mismo dedo de Dios escribió. Y encima de esa arca iba a estar el propiciatorio. El propiciatorio iba a estar flanqueado por 2 querubines, 2 angelitos muy bonitos, ¿ok? Pero no tenía el objetivo de ser un mueble religioso. El sentir de esa arca es ser un símbolo profundo del trono de Dios. Es un espacio que representaba la manifestación del reino de Dios con su pueblo. Desde ese lugar Dios hablaría con Moisés.
Ahí es donde Moisés tendría que ir a su presencia. Yo me imagino que Moisés dio gracias, porque antes tenía que subir al cerro. Ya ahora, ahí está, un tabernáculo. ¿Sí? Ve lo que dice el versículo 22. Allí me encontraré contigo. O sea, el tabernáculo es el lugar donde está mi presencia, pero el arca es el medio de la relación. ¿Sí? ¿Y qué había guardado en el arca? Las tablas, la palabra. ¿Ok? Entonces, allí me encontraré contigo. ¿Dónde? En tu palabra. Y de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los israelitas. Entonces, este lugar, el propiciatorio, era el lugar donde una vez al año el sumo sacerdote rociaba sangre para el perdón de pecados del pueblo. Era el lugar donde la justicia de Dios se encontraba con la misericordia de Dios. Lo vimos hace algunas semanas. Dios es justo y nos ama. Y la única manera de no fallar a esos atributos, porque por justicia me debería de matar por pecador, pero por amor no me mata. Entonces, en el propiciatorio, cuando la sangre de los animales era derramada, la justicia de Dios era satisfecha y su misericordia era puesta en mí. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Ve a Romanos ahora. Vamos a ver cómo este momento del arca conecta con Jesús. Romanos 3:25 dice: a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Y me encanta esta frase: porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Entonces, Cristo es mi propiciatorio vivo. Lo que antes ocurría en un arca, ahora ocurre en Cristo. La cruz fue el lugar donde la justicia de Dios fue satisfecha. Y su misericordia fue derramada. ¿Sí? Entonces, vamos viendo cómo lo que Dios construyó en el Éxodo, en el desierto, Cristo lo va cumpliendo. Jesús ahora es la presencia de Dios encarnada. Es el sacrificio que nos permite acercarnos a Dios sin morir. Antes te acercabas al propiciatorio y te morías. Pero como ahora Jesús ya murió, yo me puedo acercar a Jesús y no morir. ¿Ok? Y entonces ve cómo va a Hebreos. Hebreos capítulo 9, versículo 11, dice: pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez para siempre. No por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Y subraya, una vez y para siempre. ¿Por qué? Porque muchos creen que Dios habita en nosotros por nuestro comportamiento. Y que entonces yo tengo que ser bueno para acercarme a Dios. Pero el arca me recuerda que no puede haber comunión con Dios si no hay una propiciación primero, si no hay un derramamiento de sangre. Y entonces entiendo que Dios no se mudó a vivir conmigo porque yo sea bueno o porque yo me porté bien, sino porque Cristo pagó mi acceso. Tú hoy estás sentado aquí, siendo invitado por Dios, así con tus pecados, así con toda la cochinada que puedas traer en tu vida, porque Cristo pagó el acceso para que tú y yo podamos tener una relación con Él. Y entonces, esto puede sonar duro, pero es muy real. Dios no confía en ti. Dios confía en Cristo. Y si tú estás en Cristo, entonces Dios habita contigo en misericordia, no en condenación. Tan Dios no confía en mí
que por eso tuvo que matar a su hijo, porque sabe que yo voy a fallar. ¿Sí? Entonces, al final de cuentas, la cosa es, vives bajo la culpa y eres de los que se sigue culpando de todo lo malo que ha hecho y todo lo malo que es y todo lo insuficiente que es, o vives bajo el perdón que Cristo ya ganó. Porque muchos vivimos como si Dios llevara un expediente con nuestros pecados, que sí existe, y cada mañana le hace, ¿acepto a Uziel o no? Hijos, ayer patinó medio gacho. A ver, híjoles, el José. Híjole, José, ayer te portaste mal, canijo. Hoy se me hace que hoy no traes acceso para pasar. Y entonces como si fuera así un punto de fidelidad de una tienda, ¿no? Si los tienes puedes entrar, si no, no. Así no funciona. Porque es como si le estás pagando una deuda al banco o al Infonavit. Ya la acabaste de pagar y tú sigues yendo cada semana a pagar. Pues vengo aquí a regalarles mi dinero. Eso ya no es suficiente. Yo ya no tengo que ir a pagar al banco porque mi deuda ya está pagada. Cristo fue mi propiciación. Y si Cristo fue mi propiciación, ¿por qué sigues huyendo como si alguien te estuviera cobrando? Ya haz de cuenta que los de Coppel te van a dejar de buscar. Al final de cuentas, muchos aún llevan la carga del pasado como si el Dios que se quiere relacionar contigo fuera un Dios de juicio y no un Dios misericordioso. El arca tenía el pacto adentro y la sangre encima. Y así tendría que ser nuestra vida. La palabra adentro y la sangre de Cristo cubriendo nuestros pecados. Porque si Dios ya puso su presencia en nosotros, ¿por qué tú sigues huyendo de Él? Si Cristo ya fue la propiciación, ¿por qué tú sigues autocastigándote? Cristo es suficiente. Y porque Él es mi arca, yo ya no tengo que esconderme. Ya no soy como Adán que se esconde atrás de los arbustos. Ya soy una persona que oye a Dios y puede correr a Él. Y entonces, si el arca me muestra que Cristo quiere habitar conmigo en gracia, entonces vamos a ver cómo la mesa y el candelabro del tabernáculo revelan que Cristo quiere sustentarme y Cristo quiere guiarme con su presencia. ¿Por qué? Porque Él no solo perdona mi pecado, también provee pan y también enciende un camino por el cual tenemos que caminar. Y me encanta cómo eso lo veo en el Padre Nuestro. O sea, en el tabernáculo Dios provee pan y enciende el camino. Y en el Padre Nuestro Dios dice, pan nuestro de cada día, perdona ofensas y no nos dejes caer en tentación. No basta con saber que Dios está. Necesitas vivir, caminar y depender de Él. Y entonces del versículo 23 al versículo 40, vemos este lugar santo junto al velo que separaba el lugar santísimo. Vemos que en ese lugar Dios manda colocar dos elementos. Del versículo 23 al versículo 30, vemos que manda colocar la mesa con el pan de la presencia. 12 panes que representaban a las 12 tribus de Israel colocados continuamente delante de Dios. Y del versículo 31 al versículo 40 vemos el candelabro de oro puro con 7 lámparas encendidas, las cuales debían arder de manera continua, trayendo luz a este lugar santo. Y si tú eres un poquito incisivo en la palabra, te vas a dar cuenta que estos dos elementos, la mesa de los panes y el candelabro de oro, no son elementos decorativos. Son símbolos. Es una predicación visual para el pueblo de Israel. La mesa le recuerda al pueblo de Israel, yo soy tu provisión. Yo te voy a alimentar con mi presencia. Mi presencia es lo que tú necesitas. Y el candelabro es la manera en la que Dios le dice al pueblo, yo te voy a iluminar, yo te voy a guiar, yo te voy a cuidar en el camino. Y estos eran recursos que Israel no producía.
Dios proveía el pan y la luz. ¿Y qué vemos en Cristo? Juan capítulo 6, 35, yo soy el pan de vida. Juan capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo. Entonces ve cómo de manera impresionante cada uno de los elementos del tabernáculo conectan con nuestro Salvador. Porque yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cristo es el pan, el único capaz de saciar mi alma. Y Cristo es la luz, el único capaz de alumbrar mi oscuridad. Y ahora ve Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículos 12 al 13. Entonces me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Y al volverme, vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. O sea, el que me diga a mí que la Biblia es inventada, no se ha puesto a analizar cómo tantos autores en diferentes épocas conectan tantos elementos de manera tan precisa. Y entonces lo que Moisés escribió en el Éxodo fue cumplido por Cristo y profetizado por Juan. Este mismo candelabro que estuvo en el tabernáculo en el Éxodo es el candelabro que estará en Apocalipsis señalando al Hijo del Hombre. Y como dice Hebreos, todo tabernáculo de Éxodo era una sombra de lo que será revelado en Cristo. Pero ahora no vivimos en sombra, vivimos en su presencia. O deberíamos vivir en su presencia. Y entonces el tema aquí es que, fíjate cómo Dios quiere habitar contigo, te da el medio para tener una relación con Él. Y luego el problema es que tú y yo menospreciamos eso. Y creemos que la vida con Dios se limita solamente a, no, pues es que Dios perdonó mis pecados. Y que el perdón de pecados y la vida eterna es lo único que Dios quiere contigo. Y eso no es cierto. Dios no solo vino al mundo para perdonar tus pecados. Dios vino al mundo para que vivas una vida plena en Él. Cristo no solo te salvó del infierno, Cristo te salvó para que vivas lleno de todo lo que es Él. ¿Recuerdas la palabra pleroma? Efesios 3:19. Y dio a conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento para que seas lleno hasta la medida de toda la plenitud de Dios. ¿Y qué es eso? ¿Qué es vivir lleno a toda la plenitud de Dios? Es vivir sustentado por su palabra, guiado por el Espíritu, porque no hay vida cristiana sin comida ni luz espiritual. Algunos de aquí se llenan con podcasts motivacionales, con prédicas de pastores, con consejos de Instagram, con libros y frases de autoayuda, pero sigues con hambre porque estás tratando de llenar tu estómago respirando aire. ¿Alguna vez has tenido aire y te has puesto a respirar y se te quitó? No, así no funciona. Otros tropiezan constantemente porque viven con la Biblia cerrada y el celular abierto. Y entonces es como manejar en una carretera oscura sin prender las luces. Tarde o temprano vas a chocar. Cristo es mi pan, Cristo es mi luz. Si tu alma está desnutrida y tu camino está a oscuras, es porque Cristo no está contigo. Al final, ¿de quién te estás alimentando todo el día? Hoy, desafortunadamente, en las iglesias hay muchos cristianos desnutridos, llenos de podcast,
llenos de likes, llenos de reels, llenos de consejos motivacionales, pero vacíos de la palabra. ¿Qué está iluminando tu camino? Porque hoy hay muchos creyentes con la Biblia cerrada, pero el celular bien abierto. Y no sabes por qué tropiezas. Pues si no enciendes la lámpara, te vas a seguir cayendo. Dios quiere que habites en Él. Y eso implica dejarte alimentar por Él y dejarte guiar por Él. Salmo 119 lo dice claramente en el versículo 105. Lámpara es a mis pies. ¿Qué? ¿El podcast de superación personal? No. Lámpara es a mis pies la predicación de Gerardo. No. Lámpara es a mis pies tu palabra. Tu luz y luz para mi camino. Y entonces, si Cristo es mi pan, si Cristo es mi luz, entonces cada día me puedo levantar seguro de que tengo dirección, de que tengo provisión y de que mi vida tiene sentido. Si tú no te sientes dirigido, si tú no te sientes provisto, si tú no te sientes que tu vida tenga sentido, es porque Cristo, que es el pan y la luz, no están contigo. Pero hoy Dios te está diciendo, quiero tener una relación contigo. Y entonces si el pan y la luz me muestran que Dios me sustenta y que Dios me guía, a partir del 26 al 27 nos vamos a encontrar cortinas, altar, atrio y muchos elementos de adorno y decoración del tabernáculo. Y entonces uno pregunta, ¿para qué? ¿Por qué está todo eso ahí? Porque es la manera que Dios nos recuerda que Él es santo, que Él es perfecto y que para entrar a su presencia necesitas acceso en santidad. Porque la comunión con Dios no es juego. La provisión y la luz son para caminar con Él. El pan y el candelabro. Pero el camino está marcado por santidad. Entonces, el acceso al lugar santo es la santidad. Y vamos a ver cómo en estos dos últimos capítulos, 26 y 27, Dios ordena detalles precisos. Las cortinas y el velo. ¿Qué hacían las cortinas y el velo? Separar el lugar santo del lugar santísimo. Tiene que haber separación porque yo no soy digno. El altar de bronce. ¿Qué onda con el altar de bronce? El altar de bronce es el lugar del sacrificio, donde la sangre corría antes de poder entrar a su presencia. Y después del versículo 9 al 21, en el capítulo 27, vemos el atrio y la lámpara encendida continuamente. ¿Qué onda con esto? Recordaban al pueblo que la presencia de Dios estaba cerca, pero que no cualquiera podía acercarse. Y todo esto predica el mismo mensaje. Dios es un Dios accesible, pero no barato. ¿Sí? El gran error que hoy en día tenemos los cristianos es que menospreciamos el acceso que tenemos a Él. Como yo no lo pagué, a todos nos pasó alguna vez, bueno, no a todos, pero si tuviste un papá buena onda que te heredó algún carrito, ahí lo andabas y ahí le dabas, bla, bla, bla. Cuando te compraste tu carrito, ahí sí, ni lo ensucies. Es más, súbete con hule. Lo cuidas, ¿por qué? Porque ese te costó a ti. Como la misericordia de Dios no nos costó a nosotros, cómo la despreciamos. Dios quiere hablar conmigo, pero su santidad exige, el acceso exige santidad. Hebreos 10, versículo 19. Dice, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe,
teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Y entonces, ¿qué veo? Las cortinas y el velo es Cristo. El altar del sacrificio perfecto es Cristo. El mediador y sumo sacerdote eterno es Cristo. Y lo que antes era separación, ahora es acceso. Donde antes había temor, ahora hay confianza. Hebreos 9:24. Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Tú no puedes habitar en Dios sin santidad. Ahora, no te estoy diciendo que si no eres santo, no puedes tener una relación con Cristo. ¿Ok? La pregunta no es si Dios quiere estar contigo. Eso ya me quedó claro que sí. La pregunta es, ¿tú quieres estar con Él? Porque muchos de nosotros seguimos queriendo entrar a Él en nuestra propia justicia, con nuestras propias obras, con mis sacrificios humanos. Pero se me olvida que el único acceso válido al Padre es el Hijo. Que el único acceso válido a Dios es Cristo. Y entonces, si yo estoy en Cristo, entro en su santidad. Soy santo no por lo que yo hago, sino por lo que Él hizo. Y entonces el miedo a ser rechazado se quita y entra la confianza de saberme recibido, amado y sostenido por el Padre. Hay quienes creen que podemos entrar a la presencia de Dios a la ligera porque soy buena gente, porque no soy tan malo. Como si el cielo funcionara, le decía ahorita, como puntos de lealtad Vancomer. Y si acumulo suficientes puntos, puedo comprarme algo en el cielo. Así no es. No tienes que acumular puntos de lealtad. Otros quieren vivir como quieran y luego llegar al trono a decir, pues yo creo en Jesús. Él dijo que yo podía venir aquí. Sí, pero al final de cuentas la santidad es un pase que Cristo compró, pero no te lo regala. Tienes que tener una relación con Él. Cuando Cristo muere en la cruz, el velo se rasga, pero muchos siguen viviendo como si estuviera cerrado. El altar está vacío, pero el sacrificio ya fue hecho. Alguien ya pagó el acceso y tú y yo seguimos intentando entrar en nuestras fuerzas. La pregunta es, ¿estás intentando entrar por tus obras o confías en que la obra de Cristo terminada y culminada en la cruz fue suficiente? Tu vida refleja santidad como una respuesta a lo que Dios hizo, o intentas ser bueno para ganarte algo que Cristo ya ganó por ti. Ese es el gran tema. Dios no espera que te portes bien para ser salvo. Dios espera que como eres salvo te portes bien. Es un tema totalmente diferente. Y eso es lo que vemos en el tabernáculo. Hebreos 12:14. Busquen la paz con todos y la santidad. Y ve lo que dice ahí. Y si eso no te hace cuestionar muchas decisiones de tu vida, no sé qué lo va a hacer. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sin qué? Sin la paz con todos y la santidad. Ahora, gracias a Dios, la paz y la santidad no dependen de mí, dependen de Cristo. La santidad no es el precio de entrada. La santidad es la evidencia de que ya entraste. La gente, a través de mi forma de vivir, tiene que ver lo que Cristo puede hacer en la vida de las personas. Yo no me porto bien para entrar. Me porto bien porque ya estoy dentro. Y cuando caminas en santidad, no solo visitas la presencia, aprendes a habitar en la presencia.
Al final, el tabernáculo entero, todo lo que está 25, 26 y 27, predica una sola verdad, que es la que quiero que te quedes. Dios quiere habitar con nosotros y nos invita a habitar en Él por medio de Cristo. Repito, Dios quiere habitar con nosotros y nos invita a habitar en Él por medio de Cristo. Y entonces ya lo vimos. La morada. Dios quiere habitar contigo. La presencia. Lo hace en gracia y no en condenación. La provisión. Lo hace para llenarte de pan y para darte luz. Y el acceso. En Cristo tenemos entrada por medio de la santidad de Él, no la mía. Al final, el Dios del universo no quiere una visita ocasional de domingo. El Dios del universo no quiere el cuartito del domingo. No quiere el cuartito de los huéspedes. Él quiere mudarse contigo. Él quiere hacer de tu corazón su morada. Y entonces la pregunta es, ¿habitas en Él? Porque Él ya te demostró que Él quiere habitar contigo. Él está en la puerta de entrada, diciéndote, quiero entrar. Pero no quiero entrar como huésped. Quiero entrar como dueño. Quiero tomar el control de todo. La pregunta es, ¿lo vas a dejar entrar? Porque el problema nunca ha sido si Dios quiere habitar contigo. El problema es que muchas veces tú y yo no queremos habitar con Él. Y entonces hoy el mensaje a los creyentes es, deja de tratar a Dios como una visita. Y haz de tu vida un tabernáculo, un hogar para su presencia. Entrégale todo, no solo un rincón. Y si tú no eres creyente, si tú apenas estás viendo qué onda con esto de seguir a Cristo, hoy puedes entrar. Hoy ten la seguridad de que Cristo te está diciendo, ven, quiero una relación contigo, porque el velo ya fue rasgado. El altar ya está vacío. El sacrificio ya fue hecho. El acceso ya fue pagado. Cristo es suficiente. Él no solo quiere visitarte, Él quiere salvarte y sobre todo, Él quiere habitar y vivir contigo para siempre. Y entonces regreso a lo que decía al principio. ¿Dimensionas eso? ¿Dimensionas que el Dios que te ama, el Dios creador del universo, te ama tanto que ignora todos tus defectos, que ignora todos tus problemas, que ignora todas tus ineptitudes y dice, quiero habitar contigo? ¿Por qué? Porque el mismo Dios que habitó en un tabernáculo de madera de acacia, ahora habita en nosotros por su Espíritu. Y un día, como lo vimos en Apocalipsis 21, vamos a escuchar esa gran voz en el versículo 3 que dice, entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Lo que empezó en el Éxodo se cumple en Cristo y se consumará en la eternidad. ¿Qué es eso que hoy se tiene que consumar en tu vida para que pases la eternidad con tu Rey? ¿Por qué no cierras tus ojos? Padre, gracias. Gracias porque eres bueno. Gracias en verdad porque me queda claro que el problema no es si tú quieres una relación conmigo. El problema es que yo muchas veces no te dejo entrar. Hoy quiero dejarte entrar a mi vida.
no como un huésped, no como un invitado, sino como el dueño. Hoy quiero que hagas morada en mi casa, para que yo pueda disfrutar de tu presencia, gozarme en tu provisión y disfrutar del acceso que tengo al Padre por lo que Cristo hizo. Hoy te entrego mi vida, y así como tú estableciste los principios para el tabernáculo, hoy entiendo y sé que ese tabernáculo es Cristo y que Él es todo lo que necesito, que Él es suficiente y que en Él puedo yo ser pleno. Perdóname, Dios, por todas las veces que he rechazado esa plenitud por mi deseo de no rendirme a ti. Hoy me quiero rendir a ti. Hoy te reconozco como Rey, majestuoso, increíble, poderoso. Te entrego mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que te pongas de pie. Iglesia de Identidad, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz, en el nombre de Jesús. Amén.